Quiero comentar una anécdota, una experiencia que me pasó, ¿no?, con un amigo, con un conocido que decía, si Dios sabía que Adán y Eva iban a caer, si Dios sabía que ellos iban a desobedecer, ¿por qué permitió que lo hicieran? ¿Por qué permitió de que ellos cayeran? ¿Por qué no intervino? Ahora bien, debemos entender algo y vamos a hablar de la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Debemos comprender varias cosas al momento de abordar esto. Un Dios que no coloca normas, que no coloca límites a sus criaturas, no es un Dios soberano. Es imposible tener la concepción o la afirmación, la convicción de que Dios es soberano y seguir el parámetro bíblico o la idea bíblica de la soberanía de Dios y no aceptar que Él tiene que colocar normas al hombre. Dios es soberano y Él coloca normas a sus criaturas, porque si no las coloca, entonces no sería soberano, estarían al mismo nivel, pero no están al mismo nivel. Y la decisión del hombre es ver si aceptar el consejo de Dios, el mandamiento del Señor, las normas justas de un Dios soberano sobre una criatura hecha al polvo de la tierra. Del hombre es la posibilidad de decidir, igual como lo fue de los ángeles cuando se rebelaron ante Dios y hubo toda esta rebelión y una tercera parte de los seres celestiales se fue con el enemigo y sucedió todo eso. Ese es el libre albedrío, esa es la posibilidad del hombre de hacer lo malo. Y hay todavía gente que dice, bueno, Dios no tenía que haberle dado la posibilidad al hombre de hacer lo malo, no tenía que intervenir, no tenía que dejar que eso pasara. Entonces, si Dios hace eso, el hombre no tiene libertad. El hombre es un androide. El hombre es simplemente alguien que no tiene la posibilidad de hacer lo malo. En el hombre, en la raza humana, tiene que estar esa capacidad de que él decida si hacer lo bueno o hacer lo malo, si seguir sus deseos o seguir al Señor, si querer ser como Dios en un sentido de divinidad que profana y se idolatra a sí mismo, o reconocer al verdadero Dios y al único y suficiente Dios, al omnipotente, aquel que hace las maravillas, aquel que se conduce y es el único que tiene los atributos en el universo, y por ser el único que tiene tales atributos y hace tales maravillas, Él es digno de adoración. Entonces entendemos que la soberanía de Dios descansa en el deber de su carácter de colocar normas y parámetros. El ser humano obviamente no quiere normas y parámetros, el ser humano quiere ser su propio Dios, quiere conducirse como él quiere, desea hacer su voluntad, no desea normas, porque dentro de él está la rebeldía que viene a causa de nuestra condición pecaminosa. Entonces son necesarias las normas para poder entender y aceptar la soberanía de Dios y el hombre comprender de que es un ser creado que tiene la libertad de hacer lo bueno y lo malo y que por dicha libertad va a entregar cuentas y va a tener consecuencias porque toda acción tiene una reacción y porque él debe ser responsable, porque si él no diera cuenta a nadie, entonces él sería Dios. No habría nadie por encima de él. Si el hombre hace y deshace y Dios no lo espera para saldar cuentas con él por sus actos, no hay un ser superior que lo espere o que, al cual el hombre, el ser humano, entregue cuentas, entonces el ser humano es Dios, porque no hay nadie encima de él que le entregue, al que él le tenga que entregar cuentas. Entonces, no pueden existir dos seres soberanos. La soberanía se entiende en el sentido de un ser absolutamente santo que crea el universo, que crea y ordena el cosmos para que el hombre el hombre y la mujer vivan y administren la creación, pero al fin y al cabo es su decisión si seguir al creador o no, es su decisión. Entonces, quiero compartir algunos versículos en donde vemos la soberanía de Dios y el último de todos esos versículos
que me gusta mucho es la historia de Nabucodonosor, capítulo 4. De verdad se la recomiendo bastante, cómo Dios humilla a este rey. Y más bien, Dios es paciente, porque este rey había tenido la señal de los jóvenes, de la integridad, primero la integridad de Daniel, quien era un testigo y era de cierta forma un creyente en el Dios que él iría a conocer y que rechazaría constantemente. Tuvo el testimonio de Daniel, de su integridad en sus bienes, en todo lo que él administraba en el reino. Tuvo el testimonio del horno de fuego, de los amigos de Daniel que pasaron por esa situación y Dios los salvó. Tuvo el testimonio de Daniel interpretando sus sueños y cumpliéndose a cabalidad como Daniel se los interpretó, y aún así no quiso reconocer al soberano Dios. Él creyó que él era Dios en su gobierno y el Señor terminó humillándolo cuando no pasaba nada. Si el Señor le quitaba la vida, no pasaba nada, porque este era un hombre renuente, pero el Señor literalmente tuvo que romper su conciencia, romper su inteligencia, dejarlo en el piso para que luego él entendiera, y creemos por las afirmaciones de Nabucodonosor que él fue un hombre salvo. Ahora, me adelanté un poco, ese es el versículo final que quiero mencionar. Voy a mencionar primero tres citas bíblicas. Obviamente, antes de ir a la cita bíblica, entendemos que Dios es santo, que Él es santo, santo, santo. No es, y esto es una cualidad que el Señor ha revelado en su palabra, no, y son cosas que se repiten en absoluta consonancia en distintas partes de la Escritura. En Apocalipsis, los profetas hablan de la santidad, la pureza del Señor. Y para entender la santidad del Señor y la soberanía, podemos afirmar que están ligadas. Porque ¿cómo sería estar a merced de un Dios que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que tiene todos esos atributos, que es soberano, que Él va a colocar normas? ¿Cómo sería estar a merced de alguien, de ese semejante Dios, pero que Él no fuera santo? Que Él tuviera la posibilidad y la capacidad de hacer lo malo. ¿Cómo sería estar? Literalmente estarías a merced de un monstruo, estarías a merced de un Dios que terminará haciendo lo que Él le parece y lo que es mejor para sus intereses, no importando si es bueno o malo, sino que literalmente estarías a merced de un monstruo y de alguien que puede hacer lo malo sin que nadie le ponga freno. Pero eso no es así. Dios es santo, 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 puro, y literalmente es imposible que Él haga algo malo. Es imposible que en Él haya el 0,001% de maldad. Él es 100% justo, 1000% santo. Él es el juez, el justo, el fiel y verdadero, el juez justo, aquel que habla la Escritura, que está sentado en el trono y va a juzgar a los malos y a los buenos. Esta es una forma de ver la santidad del Señor, su capacidad, su poder para emitir juicio y bendición sobre los que hacen lo bueno y aquellos que se vistieron con la justicia de Cristo, y su capacidad de castigar a aquellos que hacen lo malo, su soberanía, su objetividad al momento de hacer juicio, su santidad. Esas son cosas que se expresan a lo largo de la Escritura. Y entendiendo que Dios es santo, vamos a tener mejor comprensión de la soberanía de Dios, y que en sí es necesario, es bueno que Él sea soberano porque Él es santo. Entonces, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16, hablando de la segunda persona de la Trinidad, hablando de Cristo, dice el apóstol Pablo, hablando de Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí habla, Él es la imagen del Dios invisible, es decir, esto va relacionado con Juan 1.1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, la Trinidad de Dios estaba presente antes de la existencia, antes del inicio de los tiempos, antes que existiera la materia, el espacio, el tiempo, antes de todo, ahí Él estaba. Y no es el pasaje, este pasaje no quiere decir de que Cristo fue un ser creado, que Él es el primogénito, la primera cosa creada, no. Es que Él estaba ahí en la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios estaba antes de la creación del mundo. Y hace poco, no me quiero extender mucho, bueno, ya llevamos cierto tiempo, no me quiero extender mucho. Hace poco hablaba con alguien que no aceptaba la Trinidad, que decía de que Colosenses
estaba diciendo de que Cristo era un ser creado y contradecía. El que piensa así contradice a Juan 1:1, contradice la doctrina de que Dios es único. Ahora, si Cristo es un ser creado, Él no puede ser Dios. Es imposible que sea Dios. Es imposible. Porque el Señor tiene la omnipotencia y tiene la capacidad de crear y tiene todo ser creado, para mejor explicarlo, para explicarlo mejor, todo ser creado tiene la posibilidad de hacer algo malo. Todo ser creado. Los ángeles tienen la posibilidad de hacer algo malo, el ser humano tiene la posibilidad de hacer algo malo, y apuntando a la santidad y la soberanía. Entonces, a excepción de los animales que actúan por instinto y que son distintos al ser humano y a los ángeles. Entonces, si Cristo es un ser creado, Él tiene la posibilidad de hacer algo malo. Tiene la posibilidad, porque todo ser creado está sujeto a eso, a ese libre albedrío. Ahora bien, si Cristo es creado, entonces está en otra categoría de ángel o de ser celestial, pero no es Señor. Es imposible que el Rey de Reyes y Señor de Señores sea un ser creado, porque no se podría unir a lo largo de la Escritura. Es imposible que Cristo sea un ser creado, porque Dios, quien es inigualable, quien es único, no puede crear a otro ser único y no puede engendrarlo, que es otra idea de que, bueno, que Cristo fue engendrado, y menciona algunos proverbios. No recuerdo el proverbio que se mencionan comúnmente, creo que es Proverbios 8. No, sino que es imposible, rompes muchas doctrinas y contradice la Escritura cuando afirmas de que Cristo fue un ser engendrado o creado. No, Cristo existe. Él no fue creado ni fue engendrado. Él existe desde antes de la fundación del mundo y vino a encarnarse en María para venir y hacer su obra aquí en la tierra. Es imposible que Cristo pueda ser el único Cordero Santo y a la misma vez ser un ser creado, porque solo Dios podía salvar al hombre de su pecado. Solo Dios podía salvar al hombre de su misma ira. El Señor, que es juez, proveyó de la gracia a través de su Hijo Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible, es decir, es literalmente la esencia de Dios, y la esencia de Dios está en él, y a esto afirma su deidad. Entonces, si Cristo es un ser creado, entonces no podría ser Dios, porque tendríamos dioses, y la idea de la Trinidad estaría distorsionada. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en eso. Entonces, entendemos que Cristo es Rey, Cristo es soberano, Cristo tiene el poder sobre todas las cosas. Dice que todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Haciendo una acotación aquí, sean principados, potestades, posiblemente el apóstol está hablando de demonios, pero esto no quiere decir de que Dios creó los demonios. Él creó seres celestiales que tuvieron la posibilidad de rebelarse contra Dios. Eso fue lo que pasó. Eso es lo que quiere decir. Así que Dios no crea el mal, o Dios no creó al diablo. Dios creó a un ser celestial con la posibilidad de elegir sujetarse al Creador o irse por su lado y creerse el Dios. Eso es lo que quiere decir Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, el hombre cree que haciendo las cosas al azar él decide, o de que se lo deja a la suerte. Pero literalmente Dios es quien está por encima de la suerte, y en Él descansa todo. Él es el que hace que el mundo se sostenga y que todo funcione. Y Él está detrás de todo, aún de las situaciones en las que se cree que es casualidad y que es azar. Él está detrás. Y eso es lo que quiere decir Proverbios 16:33, Job 42, versículos del 1 al 6. Job está hablando luego de que el Señor, desde el capítulo 38, le dice cínicamente: mira, ¿dónde estabas tú cuando yo formé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando ordené el cosmos? ¿Vas a hacer tú esto? ¿Tienes tu conocimiento omnisciente? El Señor le está colocando en la mesa la soberanía, su poder y la impotencia de Job, y cómo Job tenía un concepto
no absoluto, sino carente de la totalidad de lo que era Dios. Y rápidamente lo leo. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, y te preguntaré y tú me enseñarás. Anteriormente el Señor le estaba diciendo: te voy a hablar y tú vas a escuchar. Ahora Él dice: ok, tú hablas y yo te escucho. Yo voy a entender y tú me vas a explicar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, Job tenía un concepto lejano de lo que era Dios. No es que no era un hombre temeroso, sí era un hombre temeroso, porque en el capítulo 1 y 2 habla acerca de que Job entregaba y dedicaba sacrificios a diario por sus hijos ante Jehová para cuidarlos si en algún momento habían ofendido al Señor. Entonces, aquí lo que está hablando es que Job, ok, podía adorar al Señor, pero de una forma no tenía la totalidad. Era un hombre temeroso, pero no entendía la totalidad de la gloria y la soberanía y la omnipotencia del Señor. Y el Padre le hace pasar por todas esas situaciones para probarle al enemigo de que sí era fiel y para revelarse también a Job y para prosperarlo, siempre y cuando Job mostrase una actitud de humillación y de humildad y de reconocimiento que de Dios no puedes pretender recibir solo lo bueno y no lo malo, sino que una integralidad de la concepción de Dios en un sentido de alguien obediente a la voluntad de Él. Y por último, Daniel 4, versículos 34 al 37. Dice: más el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo. ¿Más el fin del tiempo de qué? Bueno, los versículos anteriores vienen hablando de que Nabucodonosor tuvo un sueño. Daniel se lo interpreta, le dice: mira, pide misericordia, reconoce al Señor. Nabucodonosor no, dice: ok, está bien, pasa el tiempo, el hombre se llena de orgullo, mira su imperio: bueno, yo no construí esto, yo soy la causa de todo esto, yo soy Dios de todo esto. Hasta cierto punto, Dios con D minúscula, pero el Señor llega sobre él y la Biblia habla de 7 tiempos. Algunos dicen que no fueron 7 años exactos, yo no creo que hayan sido 70 años, tantas décadas, porque el hombre no hubiese durado tanto tiempo, ya era mayor. Soy de los que piensa que es más probable que hayan sido 7 años, en las que Nabucodonosor perdió su conciencia. Dice la escritura que se alimentaba de la hierba y literalmente había perdido la cabeza, estaba vuelto loco, no tenía cordura. Y dice: más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Es decir, su reino fue, su reino es, y su reino será. El Señor es rey sobre todas las cosas, Él es soberano, Él es omnipotente. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. Es decir, Él es soberano para actuar según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué hace? Es decir, Él está diciendo: reconozco que el Altísimo es rey sobre todas las cosas, que Él hace según su voluntad, no solo su voluntad nada más en la tierra, porque Nabucodonosor creía que Él era Dios, pero aquí en la tierra, pero Él no podía mandar en el cielo, cuando mucho en la tierra, así que era un Dios falso, limitado, pero Él reconoce que Yahweh, el Señor, que lo humilló, es Dios sobre todas las cosas. Bertol, ya te saco. Dios, el gato está echando broma. Y Nabucodonosor reconoce que Dios es Señor sobre todas las cosas y no hay quien detenga su mano, no hay quien literalmente pueda parar su poder, porque solo Él es soberano, solo Él es omnipotente, pero es santo, es justo, en Él no hay maldad, Él no va a actuar por malicia. Y no hay quien detenga su mano y le pregunte: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, dice Nabucodonosor. Mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y uno puede decir: verdad, este tipo como que no aprendió nada. Pero, versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, yo estoy hablando, que me pasó esto, me pasó aquello, fui humillado, el Señor me restituyó mis cosas, me dio más grandeza, así como Job fue humillado y aceptó la situación y adoró al Señor. Nabucodonosor fue humillado y aceptó la situación.
Y dice, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Así que me quedo con esta última parte. Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Es una total soberbia y rebeldía lo que pasó en el jardín del Edén, porque el Señor dio normas, el Señor soberano le dio normas a sus criaturas. Y la rebeldía literalmente viene antecedida o viene antes por un orgullo. Y para Dios la rebeldía es como la idolatría, porque le dices a Dios, tu consejo no me parece, está por debajo de mi concepción de las cosas, de mi forma de ver las cosas, y yo hago lo que yo pienso que es mejor, y tu consejo es secundario. Y eso es lo que pasa en el jardín del Edén. El Dios soberano entregó normas, y algunos hablan de que bueno, una manzana, ¿esto qué tiene que ver? ¿Por qué el Señor colocó eso? Viene hablando en un sentido de que el enemigo distorsionó el mensaje. Les dijo a Adán y Eva, bueno, no es cierto de que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Y eso es algo distorsionado, porque Dios no es loco para decirles de que no podían comer de ningún árbol porque los iba a matar de hambre. Eso no es lo que quiso decir Dios, sino que de todo árbol pueden comer. Libertad. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Restricciones. Puedes comer de todo árbol. Libertad. Pero de este árbol no puedes comer porque yo lo digo. Restricciones. Libre albedrío. Soberanía de Dios. Ahí está claro. Si el Señor colocaba una raya, y le dice al hombre, puedes pasar por todo el huerto, puedes andar por aquí, puedes andar por allá, eres libre, pero el día que pases esta raya, vas a morir porque yo lo digo. Y el hombre va y pasa la raya y reta a Dios. Está bien que hubiese muerto, porque Dios colocó una norma. El hombre no estaba amarrado, el hombre es libre, pero Dios debe colocar normas a sus criaturas, porque Él es Señor, Él es Rey, Él es Dios, y las criaturas son hechas a su imagen y semejanza, reflejan su gloria, pero no son dioses. No son dioses. Entonces solo existe un soberano, y ese es nuestro Señor. Y nosotros como criaturas podemos confiar en su soberanía, podemos sujetarnos a su voluntad, porque Él es santo, porque Él no va a hacer algo malo. Es imposible que Él lo haga. Y todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Solo a los que aman a Dios y a los que son llamados conforme a su propósito. Eso lo dice en Romanos. Mi madre, voy a tumbar el micrófono. Pero bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición. Me extendí otro poco de tiempo más. Glorifiquémonos y confiemos en la soberanía del Señor. Amemos su palabra, amemos sus mandamientos. La obediencia a sus preceptos es una muestra de que la amamos. Y luchemos siempre con nuestro pecado, con el pecado de la rebeldía. Y entendamos de que Dios gobierna sobre todas las cosas. Él es soberano, Él es omnipotente. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Así que bueno, hermanos, bendiciones.